Saludos a todos y a todas. Espero se encuentren bien. En esta unidad vamos a leer y analizar los relatos que tienen que ver con los orígenes y el desarrollo de la monarquía en Israel, es decir, en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Para hacer un repaso muy rápido antes de entrar en el tema de este video, tenemos los orígenes de la monarquía en el libro de Samuel con Saúl, y luego la polémica entre Saúl y David, ante la cual David queda como rey. Posteriormente, el hijo de David, Salomón, asume el trono y es acusado por las tribus del norte de opresión y de explotación. A raíz de varias intrigas políticas, situaciones políticas, el reino se divide en la historiografía del Antiguo Testamento entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que es Judá. La historia propiamente se cuenta desde la perspectiva del reino del sur en su mayor parte, es decir, desde los exiliados o los exiliados que volvieron a Judá. Entonces tenemos en estos libros, a final de cuentas, una exploración de por qué perdimos la tierra, de quién fue la responsabilidad. Y mucho de lo que vamos a encontrar es que hay responsabilidad de los reyes que siguieron a Yahvé, obedecieron a Yahvé, y los reyes que no obedecieron. En el relato de Saúl y David se inicia esta polémica, quiénes obedecieron y quiénes no. Ahora, la realeza, la monarquía es una institución ya instaurada en el antiguo cercano oriente, miles y milenios, de años milenios antes del antiguo Israel. Y los valores, las tradiciones, los imaginarios asociados a la monarquía en Mesopotamia y en Egipto, los vemos reflejados en el Antiguo Testamento. Y es con eso que quisiera empezar esta unidad. El rey, la monarquía es muy importante, aunque nosotros vemos, es muy importante a nivel de la seguridad y protección del pueblo, en el imaginario que se construye alrededor de esta figura. En un espacio, en un entorno de mucha desprotección, el rey es concebido como instaurado por Dios, por la deidad, para el pueblo, para proteger al pueblo y para traer justicia. Entonces, una de las funciones de la monarquía es ser responsables por la justicia social. Aquí vemos en un relieve mesopotámico el rey juzgando, trayendo justicia. En Jeremías 21, a la casa real de Judá, oíd la palabra de Yahvé, casa de David. Así dice Yahvé, haced justicia cada mañana y salvad al oprimido de la mano del opresor. Una de las críticas de los profetas es que los reyes no hicieron justicia. Tenemos en Proverbios la mamá del rey Lemuel. Habla por el que no puede hablar, defiende la causa de los desvalidos, habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre. Es algo irónico, tal vez interesante, que la monarquía propiamente es responsabilizada por la justicia, cuando sabemos que a nivel socioeconómico la centralización de recursos en el Estado monárquico, de ahí derivan muchos de los problemas sociales de la población. Se asocia a la monarquía el salvar al oprimido, rescatar a los débiles. En el Salmo 72, librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres. Ese es el rey ideal, así debe ser el rey. El problema, van a decir los profetas y va a decir el libro de Reyes, es que los reyes no siguieron este ideal. Un texto de Mari, una región cercana a Israel, Ugarit,
mucho más antiguo que el Antiguo Testamento, cuando un hombre o una mujer oprima, clame a ti, levántate y hazle justicia, hablándole al rey. ¿No? Aquí tenemos la imagen del rey haciendo justicia, también mesopotámico. Este texto es una enseñanza para un rey egipcio, Mericare. Practica la justicia todos los días de tu vida. Consuela al que llora, no oprimas a la viuda, no eches a un hombre de la propiedad de su padre, no prives a los grandes de sus puestos, guárdate de castigar injustamente, etcétera, ¿verdad? Tenemos estos ideales, estas normas que deben acatar los reyes. El rey protector. Este texto es interesante, también egipcio. El rey es un dique de contención. A los que él ama presta atención y se cuida de su miseria, ¿verdad? Gracias a él la gente pequeña supera a los grandes, los últimos son como los primeros. Tenemos también, a raíz de este imaginario, que lo estamos viendo muy rápido, la esperanza de un rey justo. Y aquí viene la esperanza mesiánica, pero también en los textos del Antiguo Cercano Oriente, la esperanza de un rey justo. Un rey que juzga con justicia a los débiles, afirma su trono para siempre. Isaías dice, para hacer justicia reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho, ¿verdad? Esa es la esperanza del rey justo. En Mesopotamia, los ríos darán peces, los campos producirán ricos pastos, ¿verdad? Y aquí sigue una imagen de esperanza, de bendición. El mal se volverá orden, la oscuridad desaparecerá. Este monarca reinará sobre todos los pueblos. Este es de Nínive, en Asiria. En el texto, el libro de Antiguo Testamento, para comprender el Antiguo Testamento de José Enrique Ramírez, él explica cómo esta imagen de protección ligada al rey sobrevive en el antiguo Israel después de desaparecer la monarquía en el exilio. El sentido de esperanza y protección ligados al rey sobrevive en la figura del Mesías, el rey ideal. Y aquí no estamos hablando de Jesús. Los evangelios asumen esta figura para Jesús, pero aquí estamos hablando de un rey. Mesías es ungido y los reyes eran ungidos para ser gobernantes, ¿verdad? Ungidos por su deidad. Permite a la persona común visualizar una relación entre protector y protegido. Y eso es lo fundamental que se tiene aquí. En un contexto donde las relaciones son de patronazgo, es decir, que los patronos cuidan a los protegidos y los protegidos deben su lealtad al patrono, el rey es el modelo más importante y entonces es un modelo muy apto en ese contexto para hablar de Dios como rey. David entonces se convierte en la imagen, una imagen de ese rey ideal, ¿verdad? Los juicios que se hacen a los reyes posteriores a David, especialmente los del norte, continuamente indican, no hizo lo que agrada a Yahvé su Dios, como David su antepasado. En Ezequiel, yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, es decir, un rey como David será pastor de ellos. Lo interesante, como van a ver en la lectura de Ramírez, es que David, y sabemos por la historia, tampoco fue un rey ideal, ¿verdad? Pero el detalle, el criterio de juicio que usa el deuteronomista es la fidelidad a Yahvé. Entonces, aunque David comete otros errores, no adora a otros dioses. Y ese es el elemento o criterio fundamental de juicio que usa el deuteronomista en los libros de Reyes. En los profetas vamos a encontrar otros criterios, como es la protección de los débiles, ¿verdad? La justicia para los y las oprimidas. La teología monárquica que encontramos en el Antiguo Testamento, entonces, es muy
vinculada o está muy vinculada a su contexto. Esta es una imagen egipcia donde vemos la unción por los sacerdotes de el rey. Y aquí, igual al texto bíblico, he encontrado en David un siervo, con mi óleo santo lo he ungido, y tenemos esa imagen también en Egipto. Salmo 89. Aquí, el rey sentado en los brazos de la deidad del Dios, con sus enemigos bajo sus pies, como en el caso del Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Ahora, y para ir concluyendo, tenemos este vínculo en el imaginario del antiguo cercano oriente entre el dios o la diosa en algunos casos y el rey. Es decir, el poder del rey se afianza mediante su unción y mediante su parentesco con la deidad. ¿Ya? Entonces aquí hay una legitimación religiosa del poder político y a la vez la realeza rinde culto al dios oficial, ¿verdad? Ante el cual la monarquía se adhiere. En el Antiguo Testamento tenemos la insistencia en los libros de Reyes de que Yahvé es el Dios oficial y debe ser el único Dios. Aunque por la misma insistencia y reincidencia en la adoración de otros dioses, vemos que en la práctica no necesariamente era así. Y solo tenemos que ver el libro de Ezequiel, donde habla de los pecados de Jerusalén, para ver que en la cotidianidad el pueblo y sus gobernantes adoraban diversos reyes. Es por eso que Josías, cuando hace la reforma religiosa, debe expulsar íconos y otros aspectos o elementos que tienen que ver con la adoración de otros dioses. No porque eso sea incorrecto en el contexto, sino porque dentro de la religión oficial del Antiguo Testamento, él ya ve el único Dios, que debe ser adorado por Israel. No es hasta el exilio y post-exilio que encontramos la teología que empieza a deslindar el concepto de monoteísmo, es decir, de Yahvé como único Dios, ¿no? El rey es colocado o eliminado por Yahvé y por ende, con el exilio, la reflexión teológica pregunta ¿por qué ya no estamos? ¿Por qué Yahvé nos ha eliminado? Y se responde en el libro de Reyes por culpa de los reyes, de la infidelidad de los reyes. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que ustedes van a leer sobre los libros de Samuel y de Reyes. En el libro de Samuel estamos leyendo, en primer lugar, Walton tiene una breve introducción sobre la historiografía. ¿Cuál es la intención de contar la historia de los reyes? Contar la historia de la monarquía en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos un texto de González Lamadrid sobre los libros de Samuel y un análisis, un artículo clásico de Gerhard von Rad sobre la redacción deuteronomista y la perspectiva deuteronomista en el libro de Reyes, donde es muy marcados los criterios teológicos del deuteronomista y cómo analiza desde el exilio quizá o el post-exilio, quizá un poco antes, los fracasos de Israel y Judá desde una perspectiva teológica. Y el artículo de Ramírez Kidd, donde van a ver un pequeño retrato de la forma en que David es representado en el libro de Segunda Samuel y Primera Reyes. Con estos insumos vamos a escribir un ensayo. El ensayo es su reflexión sobre uno de estos temas que le llamen la atención. Aporten a este hilo de reflexión desde las lecturas, construyan un argumento y susténtenlo con las lecturas.
Por ejemplo, pueden hablar de la perspectiva teológica, pueden hablar de lo que significa contar historia, cómo es diferente la historia